Buenas tardes, iglesia. El Señor me los bendice, los bendigo en el nombre de Jesús. Le habla el pastor John. Continuamos hablando cómo agradar al Señor. Agradamos cuando vivimos en santidad, cuando nuestra pureza está relacionada con la castidad del amor y ella misma, la pureza. Nos dice la Escritura: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene a conduciros y agradar al Señor, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que Cristo nos dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad del Padre es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando hablamos de fornicación, hablamos de toda la fornicación espiritual, de todo lo que nos separa del Señor. Romanos 1:25 nos dice que cambiemos la verdad del Señor por la mentira del hombre, honrando y agradando al hombre, a la creación antes que al Creador. La santificación viene de estar en la unidad con la presencia del Señor, estar en el Espíritu de Dios. Nos llama a que nos apartemos de toda inmoralidad, que nos apartemos de todo incumplimiento y de toda desobediencia que nos aparta del Señor. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada, dice Jesucristo en Juan 8:29. Y Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor nos pide que lleguemos a la plenitud de la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, y eso se logra a través de la santidad. ¿Cómo debemos de vivir entonces con esa pureza en todo ámbito de nuestra vida? Debemos de apartarnos de toda inmoralidad y abundar más y más en un estilo de vida consciente, como nos lo dice Cristo Jesús, vivir en Él. Jesús no es una religión, Jesús es la libertad completa en la persona de Él, porque al Padre le agradó que en Él, por Él y para Él fueran hechas todas las cosas. Su voluntad es perfecta, es agradable. ¿Cuándo más lo agradamos? Cuando nos enfocamos en ¿qué? En los negocios del reino. En los negocios de mi Padre debo de estar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, según Timoteo 2:4. Y nos está diciendo que a Timoteo que sufra penalidades como un buen soldado. Nos lo dice el versículo anterior, 2 Timoteo 2:3. No nos quiere decir que no podamos hacer nada de lo que hay en el mundo. Estamos en el mundo, más no somos del mundo, pero nos ha mandado una tarea, nos ha mandado a impactar al mundo, haciendo discípulos. Entonces yo me tengo que mezclar con el mundo para hacer discípulos. ¿En dónde? Donde tú estés, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en las relaciones sociales, familiares, pero siempre mirando que tienes por delante el agradar al Señor en los negocios del Padre. Por eso Pablo nos habla de unas metáforas del soldado, el atleta y el labrador, y nos pone la metáfora de la vida militar, que quien practica esa vida militar no puede enredarse en la vida civil normal, porque tiene una jerarquía que obedecer y una misión que cumplir. Así nosotros, tú y yo como creyentes, no podemos enredarnos en pecados e inmadurez y entretenernos y perder el tiempo, porque debemos agradar a quien, a nuestro comandante en jefe, que es Jesucristo, delegando en el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro superior, a quien le ha entregado a ti y a mí una misión. Lo agradamos cuando nos mantenemos enfocados en Él, Colosenses 3:2-3, cuando nuestro enfoque no está en lo material, sino en agradar al Señor, quien nos tomó, nos llamó y nos ha dado una misión que cumplir. Busquemos las cosas de arriba y no las cosas que son efímeras, busquemos las cosas que son eternas. Entonces debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando estamos en la fe, en Cristo Jesús y en su palabra, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Porque es necesario que el que acerca al Señor crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Y más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará al alma del Padre. Entonces estamos llamados a una carrera de tiempo corto, 40, 60, 80, 100 años aquí, para vivir una eternidad con Él. Ese aliento de vida que es Cristo Jesús, vivir en la vida con Él. En esa salvación eterna vivimos en Cristo, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Porque la fe en Cristo es la fe que vence al mundo, 1 Juan 5:4. ¿Cómo agradamos también al Señor? Teniendo temor de Él y obrando justamente. Pedro dice
En verdad comprendo que el Padre no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y que hace justicia. Hechos 10, 34, 35. Entonces Jesús dice claramente a través de Isaías, el mismo Señor nos dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. Estamos en ese temor realmente de obedecerle y amarlo por temor o por amor. Tenemos que obedecer amándolo, restableciendo el poder de la gloria y de la gracia de su manifestación en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo agradamos al Señor? Viviendo una vida plena en Cristo Jesús. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y ahora lo que hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, allí en ese madero, como en la muerte, sepultura, y me dio una vida conjuntamente con Él, porque conjuntamente con Él estoy resucitado y estoy sentado con Él en lugares celestiales. Nos lo dice la palabra en Efesios 2:6. ¿Cómo quieres agradar al Señor en este corto tiempo? Porque cuando partamos de esta existencia no vamos a tener manera de agradarle si no estamos en Él, si realmente no hemos nacido de nuevo, si realmente no lo hemos reconocido como Señor y Salvador, y si realmente buscamos las cosas que son nuestras. Porque ¿quién es mi discípulo? El que se niega a sí mismo, toma la cruz y me sigue. ¿Quién es mi discípulo? El que me ama más a mí que a padre, madre, hermanos, sobrinos, esposa, hijos, animales, perro, gato. Ahí le agradamos al Señor. ¿Quieres agradarlo? Busquemos lo que es eterno siempre en Cristo Jesús, que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, y como claramente nos lo dijo Él, que estamos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del universo, para que fuéramos tú y yo santos y sin mancha. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendecimos, declaramos que queremos tomar una bendición tuya de agradarte en todo hecho, en toda acción y en todo palpitar. Tú nos dijiste que la manera de agradarte era amar al prójimo como a mí mismo, porque la ley se cumple en esta palabra, Gálatas 5:14, se cumple en esto, Señor, amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Por eso, Padre, bendice a tu iglesia, levántala para que sea una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga, y que pueda tomar la dirección y la decisión de amarte, glorificarte y exaltarte, como tú claramente nos dices que buscas a aquel que te adore en espíritu y en verdad. Los bendigo en el santo nombre de Jesús. Amén.